podredumbre también, aunque no nos refiramos a una putrefacción en donde el sustrato es la proteína, también se pierde la estructura sobre la quitina y sobre las pectinas y sobre compuestos que le dan forma al alimento. Bien, entonces, esta la terminamos de ver y pasamos a... Ok. En esta diapositiva, que es muy importante, vamos a ver cómo los microorganismos se pudieran clasificar de acuerdo al deterioro que tienen en el alimento. Pero no siempre hay un deterioro, ya dijimos, ¿verdad? Que no siempre el alimento nos va a dar señal de alteración o de adulteración. Porque ya vimos que muchos de los patógenos pueden crecer tan campantemente que ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando lo vemos, al menos físicamente. Sin embargo, estoy compartiendo pantalla, chicos. Sí, profe, sí se ve. Ok, nada más saben que yo no los escucho mucho porque estaba en el laboratorio y no podía tener muy alto el volumen. Ok. Bien. Entonces, de acuerdo a esta tablita o a esta clasificación sencilla, nos podemos dar cuenta que hay microorganismos a los que se les llaman iniciadores de algún proceso de fermentación o de acidez que a mí me interese que logren en los alimentos porque es una alteración que yo provoco para que haya un cambio en el alimento y que me favorezca a mí, al gusto, al paladar, vaya, que sea un alimento diferente una vez que están los microorganismos procesándolo. Entonces, hablamos de los causantes de deterioro o alteradores, aquellos que descomponen el alimento y lo convierten en inaceptable sensorialmente para el consumidor. Cambian el sustrato en el producto y ya acabamos de ver una lista de cuáles tipos de alteraciones pueden haber, cuáles son sus sustratos, pero no nada más es eso. También vimos cómo se le puede llamar adulteración, alteración, podredumbre y algunos otros, ¿cómo se llaman? Terminología. Bien. Dice, los patógenos, bacterias, mohos, algas, virus, algas microscópicas y parásitos que causan enfermedades cuando se ingieren células vivas o sus toxinas cuando cambian el alimento en tóxico o infectante, ¿verdad? Entonces, ya puede ser que no esté la bacteria, pero podemos ver la toxina, o bien puedo ingerir las esporas y que encuentren en nuestro organismo un ambiente favorecedor y que pudiera salir la célula vegetativa. Podemos verlas en diferentes niveles. Podemos encontrar el virus, algas también, hongos. El que estén estos microorganismos patógenos en un alimento es una certeza de que me voy a enfermar o a infectar. No. Luego vamos a ver cuáles otros parámetros hay que tomarlos en cuenta. Los indicadores de contaminación, principalmente. Por ejemplo, acabamos de tener la práctica de mesofílicos aeróbicos y iniciaron sus compañeros hablando de una introducción en donde decía que los mesofílicos aeróbicos se permite ciertas cantidades en algunos microorganismos y ya establecidos en que no nos van a generar ningún problema y que incluso no hay una alteración como tal en un alimento, no lo alcanzamos a ver todavía, pero todo va a depender del número de microorganismos, ¿verdad? Y estos mesofílicos aeróbicos, si yo veo que la carga es muy alta, el alimento pueda ser que ya entre a descomponerse y por la gran cantidad de microorganismos. Y si yo los encuentro así, es indicador de que ese alimento no fue elaborado en las condiciones adecuadas o la contaminación pudo haber sido postproducción, ya sea en almacenamiento
o en la temperatura en donde lo estamos preservando o teniendo en casa, ¿verdad? Entonces, señalan la posible presencia de patógenos, muestran comportamiento similar y son fáciles de detectar y en menos tiempo. Por ejemplo, mesofílicos aeróbicos. Aquí dice, señalan posible presencia de patógenos. En los mesofílicos aeróbicos no, pero coliformes en placa, que es nuestra siguiente práctica, eso sí, ahí me va a indicar que si yo encuentro un microorganismo que de manera regular el nicho o en la manera en donde crecen es en el tracto intestinal, pues probablemente ahí me está indicando que hay microorganismos que pudieran venir del intestino de alguien o de algún animal o productos del intestino, ¿verdad? O una contaminación fecal por ahí. Y me indica que si hay contenido intestinal, pues probablemente puede haber algún patógeno. Entonces, los mesofílicos pueden ser indicadores de una contaminación ambiental, de una contaminación en la elaboración de los alimentos, ¿verdad? O un mal proceso de calentamiento o un mal proceso de pasteurización o de manipulación, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado. Coliformes, pues me va a indicar que ese alimento que estoy consumiendo, si yo lo detecto, estos microorganismos, pues puede hacer que haya una contaminación de algún patógeno que puede provenir del intestino. Dice aquí totales o fecales, porque hay coliformes que no son exclusivos, que sí pueden estar en el intestino, pero que algunos no son exclusivos o que forzosamente compruebe yo que viene en heces. Y entonces relaciona que hay una falta de higiene. ¿Qué otros microorganismos me pueden mostrar? Dentro de los mesofílicos aeróbicos, ahí como que nos podemos haber referido nada más a las bacterias, pero los hongos también es contaminación, hongos y levaduras, contaminación ambiental, ¿sí? Las esporas a través del viento, las esporas pueden estar en muchísimos lugares, ¿verdad? En el suelo, en los alimentos, en el agua, en el aire, y esos pueden llegar a ver a los alimentos. Entonces es indicador de contaminación. ¿Alguien me puede hacer favor de revisar si se está grabando la clase? Sí se está grabando, profe. Gracias, muchas gracias. Fermentadores o iniciadores, ¿eh? Si van a estar tomando nota, por favor, los fermentadores o iniciadores. Estos modifican el alimento produciendo cambios agradables y atractivos para el consumidor. De rato vamos a ver ejemplos. Ay, no sé. Si no vemos ejemplos aquí, no, me regreso porque necesitamos verlos. A ver. Nos vamos hasta acá. Vamos a mencionar algunos ejemplos entonces. Bueno, termino con microbiota nativa. Una microbiota nativa es aquella que normalmente se encuentra, pues a lo mejor en cierto tipo que se encuentran en las manos o que se encuentran en los ductos nasofaríngeos, que se pueden llegar a encontrar en la piel de manera regular. Y cuando hay un cambio sobre todo en nuestro organismo por algún cambio de pH, por algún medicamento, por alguna erosión, por otros detalles, pudiera ser que esta microbiota nos puede proteger en caso de que venga un microorganismo invasor, y siempre la microbiota está más adaptada a donde la encontramos de manera regular, ¿verdad? Porque ahí dice nativa. Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis es un ejemplo, ¿verdad?
que compite con Staphylococcus aureus, que también de alguna manera hasta personas sanas podemos llegar a tener Staphylococcus aureus toda la parte superior respiratoria. Entonces, pero el Staphylococcus aureus produce toxinas que la epidermidis no. Entonces, si está Staphylococcus epidermidis, a veces no, compite y está más adaptado a vivir, por ejemplo, en la piel y no desarrolla los forúnculos o las espinillas o cualquier otro comportamiento en nuestra piel, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiéramos mencionar? Por ejemplo, los causantes de deterioro o alteradores, tenemos a Pseudomonas, Flavobacterium. Son microorganismos que se pueden crecer hasta en condiciones de refrigeración y son aerofílicos. Y no nada más contaminan las frutas, verduras que pudieran ser patógenos para ellos, sino que Pseudomonas causa un severo problema también en las hospitales, porque como en cuartos fríos puede crecer sin problema, pudiera estar causando ahí enfermedades, pero no por alimento, ¿verdad? No por alimento. Pero si es una adulteradora, Flavobacterium, Pseudomonas, Santomona. Fermentadoras, ¿ustedes recuerdan alguna fermentadora, chicos? Bien fácil, el de la cerveza, ¿cuál es? Saccharomyces. Saccharomyces, algunas levadoras y algunas bacterias que recuerden por ahí para los iniciadores en fermentación para producción de queso, para producción de yogurts, por ejemplo. Algunas Los lactobacillus. lactobacillus, así es, lactobacillus también. Bien, son ejemplos. Aquí ya dijimos que epidermidis, ¿verdad? Que pudiera venir en los alimentos, pero no nos va a generar ninguna enfermedad. Indicadores de contaminación dentro de estos mesofílicos aeróbicos, hay infinidad de bacterias que pudiéramos encontrar que no precisamente me va a causar problemas, no son patógenas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aunque es ciclótrofa, Pseudomonas pudiera llegar a crecer dentro de temperaturas de mesófilos, ¿verdad? Coliformes, ¿recuerdan alguna coliforme por ahí? Que normalmente son gram negativas. ¿Alguna coliforme por ahí? ¿Se acuerdan? E. coli. E. coli, algunas E. coli, y ya sabemos que dentro de E. coli tenemos muchas cepas que incluso son antigénicamente diferentes entre ellas y puede causar desde problemas en los riñones, en la vejiga, síndromes urémicos, hemolíticos, sangrado en el intestino. Hay algunas enteropatógenas, la enteroinvasiva, la enteroagregativa. Hay muchos tipos de E. coli que la viéramos como una simple indicadora. Hay algunas que no lo son, ¿eh? Hay algunas que no lo son, no tienen este rasgo de virulencia. Sin embargo, pues está E. coli, está Serratia, están algunos otros organismos que también son coliformes, ¿verdad? Bien. Y bueno, lo de la falta de higiene. ¿Y patógenos, muchachos? ¿Qué microorganismos patógenos podemos encontrar en los alimentos que sí pueden desarrollar una infección y nos generan malestar? Salmonella, profe. Salmonella typhi, paratyphi, Salmonella Salmonella entérica viene siendo la especie, ¿eh? Y las subespecies o serovariedades ya se ven la tifi, la paratifi y otras más. ¿Cuál otro, chicos? Enteritidis. ¿Cuál otros?
¿A cuál le tenemos mucho miedo en los enlatados, chicos? Bacilo gram positivo. Clostridium. Tenemos Clostridium botulinum, que es estricta anaeróbica, y Clostridium perfringens, se le llama el germen de las cafeterías, porque se mantiene a temperaturas calientitas, ¿verdad? Se mantiene a temperatura de entre 40, 38 grados, 45, y puede ser microaerofílica. Pudiera ser microaerofílica. ¿Cuál otros, chicos? Que ya E. hemos... coli, profe. E. coli, sí, definitivamente. El que está en los mariscos, Vibrio cholerae. Vibrio Ese no cólera. cuenta. ¿Cuál? ¿Vibrio ¿El cólera? Vibrio sí cuenta o no cuenta como importancia en los alimentos? Vibrio. Es que como se corta tantito, ya no entiendo si quiere decir vidrio, que también sería muy peligroso en los alimentos. No, no, Vi- profe, Vibrio. Vibrio cólera. Vibrio parahemolyticus. Vibrio Sí. vulnificus. Los tres causan severos problemas. Son gram negativos. Son patógenos gram negativos, algunos que se desarrollan en aguas tropicales, aguas saladas, porque son halotolerantes, ¿verdad? ¿Qué otros, muchachos, antes de que Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Produce toxinas muy importantes que causa una intoxicación. Acuérdense que podemos encontrar la infección, la intoxicación y la toxinfección, en donde intervienen los dos. Luego lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál otro, chicos? La fiebre malta. ¿Quién produce la fiebre malta? A ver. Bruselas. Brucella abortus. Brucella abortus, Brucella, ¿cuáles son las otras? Brucella, la que nos genera a nosotros el problema abortus es en melitensis, ¿verdad? Brucella melitensis. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es que a veces contestan al mismo tiempo y sé que han dicho más, han dicho más. Listeria, profe. Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes, que puede llegar a generar un aborto en las mujeres. Listeria monocitógenes, y es una cicrótrofa, es un bacilo gram positivo o cocoide, y llega a crecer en alimentos refrigerados. Alimentos refrigerados, en su momento vamos pues no a ver la práctica, pero sí vamos a poderla comentar, cómo podemos aislar a Listeria, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Otra bacteria? Yersinia enterocolítica, profe. Yersinia enterocolítica en leche. También tiene cierto tipo de comportamiento muy específico, Yersinia enterocolítica. Vamos a verla dentro de gram negativas. ¿Cuál más? Perdón, Basil, ¿cómo? No le escucho bien. Campylobacter jejuni, ajá. ¿Y algo así de Bacillus? ¿Es que algo dijeron? Bacillus cereus también nos puede causar una intoxicación. Entre otros, chicos, ¿verdad? Entre otros. Muy bien, los patógenos sí los tienen muy bien definidos. Ok. Esta publicación, ¿por qué la puse? Vamos a ver si lo puedo hacer esto más grande. No, ¿verdad? Ya no lo puedo hacer más grande. ¿Ustedes la llegan a ver bien? Sí. Fíjense cómo agentes etiológicos en México hasta el 2018. Esto que está en color rojo, alcanzamos a ver que es salmonela. Como salmonela en el 2014 estaba en un 53%.
Y algunas enfermedades, rotavirus es este naranjito, ¿verdad? Se coloca en segundo lugar. Y tercer lugar, Shigella, disenterie. Se nos olvidó comentar, la verdad, la shigellosis. O la disentería basilar, así se le llama también a la enfermedad por Shigella. Muy parecidas en algunas cosas y en otras no tanto, ¿verdad? Y la morada, ¿qué era la morada? No alcanzo a ver. Vibrio parhemolyticus, aquí está. Y en la azulita, vibrio cólera. A vibrio cólera tenemos varios subtipos, ¿eh? Luego las vamos a ver. Es el serotipo O139 y la que no es O. Luego hablamos de esos antígenos somáticos. Pero esta diapositiva, en un año, fíjense cómo va cambiando. O sea, cómo baja salmonela y sube, aquí viene siendo el rotavirus. Cada vez se fue convirtiendo en mayor problema. De tal forma que en el 2018, rotavirus, fíjense, llega a tener un porcentaje muy elevado, que incluso aquí no se alcanza a apreciar, pero es mucho más del 50%. Y baja salmonela y aquí viene quedando Shigella también. Entonces, todo esto va siendo estudiado por los epidemiólogos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de epidemiología, habla del número de brotes, el número de casos por brote, en dónde pueden llegar a cabo, dónde se llevan a cabo, porque estadísticamente la geografía es importante, la demografía es importante, y nos tiene que dar datos específicos como este tipo de gráficas, ¿verdad? Pero también hablábamos de que aquí en México era más fácil si llegas a consultar a un particular y llegas con una sintomatología, te da el antibiótico y no se registró el caso, ¿verdad? No se registró el caso. Entonces, nuestra cultura no es más, hasta tu abuelita te puede dar un remedio, ¿no? Ahí en casa. Y ya ni siquiera fuiste con el médico particular, que no se registra. Te dan un antibiótico de amplio espectro, ya sea para gram negativas o gram positivas, dependiendo de la sintomatología que traes. O si no te funciona uno, te dan el otro. Y ya con eso tienes. O sea, ya ni siquiera supieron qué microorganismo fue. Ni siquiera. Bien, vamos a echarle un vistazo a las gram negativas. A las gram negativas que podemos encontrar en los alimentos, ¿eh? No estamos hablando en general. Entonces, aquí los están llevando a clasificarlas de diferente manera. Primero los no fermentadores, o sea, que no tienen tienen más bien son oxidativos, tienen una respiración oxidativa, son oxidasa positivos, son los no fermentadores. Luego también los fermentadores que son oxidasa negativos, o sea que tienen cierto tipo de metabolismo diferente. Aquí hay fermentadores oxidasa positivos y los no fermentadores oxidasa negativos. Entonces prácticamente está haciendo una diferencia de acuerdo a su tipo de fermentación y si son oxidasa positivos o oxidasa negativo. Entonces, y como puede haber similitud bajo esta clasificación, vamos a ver cuáles pudieran ser. Y entonces, primero, los no fermentadores oxidasa positivos, estamos hablando de que son inmóviles, o sea, no tienen flagelo, no esporulados, no, dice, aeróbicos estrictos comunes en un medio ambiente de tierra, agua, aislados de los alimentos, con un AW alto, refrigerados, no comunes en materia fecal, no patógenos, no productores de enfermedades transmitidas por alimentos, alteran prácticamente todos los alimentos. Pero pueden aquí, como ejemplo, dice la carne, leche, derivados, pescado crudo, ¿verdad? Pero también frutas y verduras. Entonces, aquí es donde tenemos a la pseudomonas,
Esta es súper importante, Acinetobacter. Cada uno de ellos va generando en el alimento diferentes compuestos, ¿eh? Que algunos van a agriar, otros van a acidificar, otros van a generar un olor como a huevo podrido, ¿verdad? La putrefacción. Tenemos alteromonas, Flavobacterium, Moraxella, y estos que dijimos que son gram negativas, que son no fermentadores, que son oxidasa positivos, estos son aeróbicos estrictos, que pueden estar refrigerados, son inmóviles y pueden ser también, son no esporulados y gram negativas. Entonces, no nos vamos a olvidar de esta clasificación, que son los alteradores. Luego tenemos los fermentadores oxidasa negativos, que aquí vamos a tener, muchachos, a las enterobacterias. Tenemos a las enterobacterias y estas enterobacterias van a ser gram negativas, y aquí tenemos a Escherichia, a Citrobacter, Serratia, Proteus, Erwinia, Klebsiella, Enterobacter, y si se fijan, todas estas bacterias vienen siendo indicadoras de contaminación fecal. Bacilos gram negativos, no esporulados, catalasa positivo, aerobios y anaerobios facultativos, por eso pueden estar dentro del intestino, pero yo lo puedo hacer crecer sin problema en medios con un ambiente aeróbico. Presentes en contenido intestinal, sobreviven en el medio ambiente, se multiplican en alimentos patógenos para el hombre y animales, y hay algunos deterioradores e indicadoras, ¿verdad? Porque E. coli se puede convertir en un patógeno, pero también es una indicadora de contaminación fecal, ¿verdad? Erwinia es una deterioradora. Erwinia. ¿Ok? Bien, tenemos hasta Klebsiella por aquí dentro de las enterobacterias. Bueno, entonces las fermentadoras oxidasa negativas los vamos a encontrar como indicadoras de contaminación fecal. Fermentadoras, estas fermentadoras oxidasa positivo, aquí vamos a tener a Vibrio, Campylobacter, alcalígenes. Vamos a tener que estas son fermentadoras, pero son oxidasas positivas. O sea, hay alguna producción ahí de gas, alguna producción de ácido. Fíjense, yo no me acordaba de Vibrio, que es Vibrio oxidasa positiva. No me acordaba de Vibrio. De hecho, cuando crece Vibrio cólera en las cajas del medio de cultivo especial, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Huele como a mantequilla, dice. O sea, yo la verdad no le había, en su momento no lo había detectado así, pero el maestro Arturo me decía, no, huélela, sí huele a mantequilla. Bueno. Los no fermentadores oxidasa negativas, o sea, los no fermentadores oxidasa negativa, típicas bacterias patógenas, fíjense la diferencia, la diferencia entre las enterobacterias y Salmonella, Shigella, Yersinia. Estas vienen siendo también gram negativas, también vienen siendo patógenas, pero son oxidasa negativa. Y no fermentadoras, estas no son fermentadoras. Típicas bacterias patógenas, salmonellosis es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? ¿Alguien pudiera recortar qué significa, qué diferencia hay entre salmonellosis, que produce una zoonosis, y la shigellosis es una antroponosis? No. Zoonosis es cuando brinca de una especie a otra, ¿no, profesora? Que puede infectar a una especie diferente. Especie diferente de... Pues de organismo en sí, o como Es sería cuando- de... Perdón. ¿Es cuando de un animal enferma una persona? Sí, sí puede ser la enfermedad en cuanto a los nos vemos. Gracias.
Enfermedad entre hombre y entre animales. Pudiera ser una enfermedad entre hombres y animales. Y antroponosis, pues aquí la palabra antro, pues podemos decir que nada más en el humano, ¿verdad? Aunque les voy a decir una cosa, shigelosis se ha llegado a detectar, se considera antroponosis, pero las especies en simios, por ejemplo, en simios de categorías mayores y eso sí se ha encontrado también disentería, chigela. Pero bueno, a todo lo que es primates, dentro de los primates se considera antroponosis la chigela. No hay deterioro transmitidas por agua y por alimentos causantes de ETAs. La diferencia entre estas oxidasas negativas y estas ambos, aquí vamos a tener también patógenas, pero tenemos algunas deterioradoras, oxidasas negativas, pero ambas son oxidasas negativas, pero estas son fermentadoras de ciertos azúcares y estas no son fermentadoras de ciertos azúcares. Utilizan unos, pero no generan, dentro de su proceso no generan ese gas. Por otro lado, tenemos a las gram positivas. Estas gram positivas tenemos cocos y tenemos bacilos. Dentro de los cocos, pues acuérdense Staphylococcus aureus, ¿verdad? Tenemos streptococcus, tenemos lactococcus, tenemos que también es un iniciador, enterococcus, pediococcus, leuconostoc. Entonces, vamos a tener dentro de los cocos como catalasa positivo a estafilococcus y micrococos, que también llega a generar alguna sintomatología también. Catalasa negativas, Streptococcus piógenes, Streptococcus agalactiae, Lactococcus, iniciador en quesos, Lactobacillus, pero esos son bacilos. Esos vienen en los fermentadores de gram negativo. Lactobacillus y Lactococcus son gram positivos, pero acá están abajo. Acá son bacilos, pero son gram positivos también. Enterococcus, pediococcus, iniciador en salchichas semisecas y bueno, en algunos vinos, los vamos a encontrar no nada más en esto, ¿verdad? Y leuconostoc, como catalasa gram negativo. Como bacilos, los vamos a catalogar entre esporulados y los no esporulados. Los esporulados tenemos a Bacillus cereus, a Clostridius, a Lysiclobacillus, por ejemplo, ¿verdad? Asociados a alimentos. Y los no esporulados, catalasas positivas, Corynebacterium, Bocrotrix, Urtia, Listeria, catalasa negativa, Lactobacillus, Carnobacterium, Bifidobacterium. De estas bacterias vamos a ver dentro de las patógenas Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Bacillus botulinum, Staphylococcus aureus, vamos a ver Listeria monocitógenes y ya, como productoras de ETAs, ¿verdad? Como productoras de ETAs. Bien, porque aquí en general, pues todos los microorganismos que podemos encontrar en los alimentos, estas son las gram positivas. Bueno, no sé qué horas son porque yo llegué tarde y luego no quiero que me... Ay, no, todavía alcanzamos a ver esta. Entonces, dijimos que en los alimentos podemos encontrar bacterias, podemos encontrar virus, podemos encontrar protozoarios, podemos encontrar hongos, podemos encontrar algas, levaduras, ¿verdad? Y tenemos una lista, pero que se queda corta, pero son los géneros más frecuentes, ¿verdad? Los géneros más frecuentes. Se consideran fitopatógenos. ¿Eso qué les dice esa palabra? Fitopatógenos. Que enferman plantas. Así es, que enferman a la planta.
No siempre nos van a enfermar a nosotros, pero por ejemplo, hay algunos géneros de Aspergillus que producen unas micotoxinas que pueden llegar a ser mortales, ¿verdad? Entonces, dentro de los hongos y las levaduras vamos a considerar que son fitopatógenos porque enferman a las plantas desde lo que es la semilla. Pueden enfermar la semilla, pueden enfermar el fruto, pueden enfermar la planta. Producen deterioro, ya sabemos que el hongo deteriora, las levaduras deterioran los alimentos, pueden generar algún sabor medio extraño, ¿verdad? Que decimos, ay, sabe a hongo, sabe a hongos. Las tortillas, el pan, lo que tengamos en el refrigerador, la leche condensada, podemos destapar, después de que la usas para cierto tipo de cosas y luego la guardas en la misma lata y si tú la destapas puedes llegar a tener ahí como que unos botones, ¿no? Unos botones de levaduras, por ejemplo. O hongos en caso de que estén, que sí estén, que el ambiente sea aeróbico. Toxigénico porque llegan a producir algunas toxinas que la pueden liberar en el alimento y causarnos problemas. Son iniciadores de fermentación porque las levaduras son iniciadoras de fermentación, eso ya lo sabemos y lo vamos a ver más adelante, pero también son indicadores de contaminación ambiental, ¿se acuerdan? O sea, hongos y levaduras, mesofílicos aeróbicos, coliformes, todos esos son indicadores de contaminación, pero principalmente ambiental porque las esporas de los hongos pueden encontrarse en el suelo, en el aire, ¿verdad? Y pueden permanecer muchísimo tiempo la espora sin que llegue a generar o a germinar en una hifa, ¿verdad? Sin que llegue a generar una. Entonces se pueden dispersar en todo momento. Tú puedes llegar a vender tu pan Bimbo, ahí estoy viendo ahí la imagen de un panecito, y así tal cual te lo dan, tú puedes llegar y ponerlo en la despensa. Ahí le hago así porque estoy en la cocina, chicos, no alcancé a llegar arriba. Entonces lo puedes meter a la despensa y el calorcito, si había alguna humedad por ahí presente o algo, y siempre y cuando dices que no esté sellado así herméticamente, sino que hay presencia de aire dentro de la bolsa suficiente para que si algunas esporas estuvieron presentes en la maquinaria, en la manipulación, y el hongo pudiera no eliminarse a ciertas temperaturas de cocimiento, ¿verdad? Pero lo que son los hongos, las hifas y todo esto, pero la espora sí puede ser resistente. Si pudiera llegar a estar en la harina, pudiera estar ahí. Y entonces tú ves tu panecito en muy buenas condiciones y si tú llegas y se te olvida por ahí en la despensa y la dejas ahí una semana o la dejas un poco más de tiempo en temperatura de 22, 25, 27 grados extraordinario para que puedan llegar a esas esporas a generar pues el crecimiento micelar, ¿verdad? Entonces, dentro de las levaduras, que ya sabemos que pueden ser algunas iniciadoras, está Cándida, Candida albicans, Deveromyces, Cloveromyces, Pichia, Zygosacharomyces, Torulopsis, Saccharomyces, Rhodotorula, entre algunas de las levaduras que pudiéramos encontrar en los alimentos. Y ya sabemos Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Bisoclamis, Cladosporum, Mucor, Fusarium, Penicillium, Rhizopus, Geotrichum, Thamnidium, Monilia, Neurospora, por ejemplo, ¿verdad? Y una cantidad muy variada de hongos que podemos entender, que algunos son fitopatógenos, ¿verdad? Y pues llegarán a enfermarnos a nosotros por el crecimiento, por la producción de toxinas también. Por ejemplo, mucor, aquí tenemos viene siendo el esporangio en una forma microscópica y si lo vemos de manera macroscópica vemos las hifas, ¿verdad? Vemos, crecimiento micelar, por ejemplo, y bueno, aquí ya una espora que es donde se ve la coloración, cuando ya vemos la corona es cuando ya que ellas han madurado y han generado las esporas. Acuérdense que el color es de la espora,
Va creciendo el micelio, pero siempre es blanco. Ya cuando está maduro, ya el color se ve en la espora, ¿verdad? Y estas, pues bueno, se van a esparcir. Y fíjense cómo, miren, por ejemplo aquí, este es penicillium. Este penicillium puede ser azul, puede ser verde, grisáceo, o sea, penicillium puede tener algunos otros colores, ¿verdad? Y el crecimiento en donde va madurando va teniendo la coloración en la espora, pero el crecimiento del hongo, lo nuevo, que todavía no, que es blanco, puro micelio blanco, ¿verdad? Y luego ya se va transformando en verde. Entonces, aquí tenemos penicillium, que tiene este tipo de conidióforos, ¿verdad? Así como si fuera una manita de esqueleto, penicillium. Y lo pudiéramos ver en un crecimiento en macroscópico en medio de cultivo, Y Aspergillus, que es como si fuera, ¿qué les diré? Como una cabecita toda despeinada, ¿verdad? Como puede llegar a tener todas así alrededor las esporas. Crecimiento macroscópico, crecimiento microscópico. Hay muchísimas especies de hongos o géneros de hongos que hasta que no le ves al microscopio pudieras más o menos clasificarlo, pero sí está complicado. Yo la vez pasada le dije al maestro Efren, le dije, oye, es que no podemos llegar a saber así. No, dice, hay que ver de microscópico y hacerle sus pruebas y todo para poder llegar a clasificarlos y a determinarlo, ¿verdad? Dentro de los virus que pudieran transmitirse en agua o en alimentos es hepatitis A, rotavirus, ya lo vimos hace ratito. Maestra, Eh, disculpe que le interrumpe, pero ya son las 3. ya van a entrar ustedes a otra clase, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, muy bien. Discúlpenme y bueno, nos quedamos aquí pendientes y entonces los resultados del examencito los vemos el lunes, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, que disfruten su fin de semana, chicos, ¿eh? Gracias, maestra, igualmente. Bye. Gracias, profe. Bye. Bye. Pongan presente, por favor.